Buenos días, ¿cómo le va? Vamos a seguir Buenos esto días. donde lo... Buen día, ya. Vamos a seguir esto donde lo dejamos el día de ayer, ya. Entonces, bueno, ¿qué estábamos haciendo? Ya definimos la integral, ¿ya? Y ya vimos que primero se definían para funciones simples, luego, a partir de eso, extendía la definición sobre funciones medibles no negativas, ¿sí? Y siempre que nosotros extendemos una definición, debemos ver que esa extensión de la definición no dañe la original, ¿ya? Entonces vimos que cuando la extendemos, coincidían las dos formas de definir la integral para las funciones simples. Y ya demostramos algunas cosas con respecto a este tipo de integral. Y ahora vamos a demostrar algunas otras más. Son bastante importantes, ¿ya? Entonces, este teorema de aquí, que por tradición se le llama lema, ¿sí? El lema de Fatou, es un resultado relevante en la teoría de la integración, teoría de la medida, que se usa de manera muy recurrente, ¿ya? Entonces vamos a tratar de demostrarlo. ¿Qué nos dice? Que si tenemos una sucesión de funciones no negativas y medibles, ¿ya? Entonces, el límite inferior de las integrales es mayor o igual que la integral del límite inferior, ¿ya? Entonces, para eso, primero, unas consideraciones aquí, ¿ya? Estos de aquí son números de los reales extendidos, ¿verdad? Sí, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué estoy tomando? Estoy tomando el límite inferior de una sucesión de reales. Entonces, límite de una sucesión de números. ¿Ya? Y acá, ¿qué estoy tomando? Estamos el límite inferior de una función. Entonces, esto de aquí es una función, ¿sí? Y a esta función yo le estoy calculando el límite. Listo. Entonces, tener en claro qué estamos haciendo a cada lado, ¿ya? Entonces, vamos con la demostración. Muy bien. Entonces, vamos a tomar, definamos, tomemos f igual al límite inferior de los f sub n, ¿no es cierto? Entonces, como estas son funciones medibles y nosotros ya demostramos que el límite de funciones medibles es medible, entonces este de aquí también es medible, ¿ya? Entonces, notamos que f es una función medible y también es no negativa, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero demostrar? Lo que me quiero demostrar es que el límite inferior de la integral de fn es mayor o igual de x es mayor o igual que la integral de f de x, ya solo para tenerlo en cuenta. Listo. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Como yo quiero demostrar esto, que este límite inferior de estas integrales es mayor o igual que la integral de esto, recordemos que eh, esta integral, ¿cómo se definía? Se definía a través de un supremo. Se definía a través de un supremo de las integrales de funciones simples de x con phi menor o igual que f y phi simple, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, yo quiero que el supremo sea menor o igual que alguien. Entonces, ¿qué necesito para demostrar que el supremo de un conjunto sea menor que alguien? Lo que necesito es ver que todos estos son menores que este alguien, ¿ya? Entonces, lo que quiero demostrar es que todos estos son menores que este alguien, ¿sí? Entonces, sea así, eh, una función simple, ¿ya? Tal que y es menor que f, ¿ya? Y aquí recordar, f era el límite superior de los fn, ¿ya? Solo para recordar.
Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de demostrar? ¿Sí? Vamos a tratar de demostrar que la integral de phi de x es menor o igual que el límite inferior de las integrales de fn de x. ¿Sí? Eso es lo que quiero demostrar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuemos. Aquí tenemos estas bases, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a hacerlo por casos. ¿Ya? Vamos a hacerlo por casos con respecto a cuánto es este valor. ¿Sí? Entonces, caso 1. Sí, la integral de phi de x es igual a más infinito. ¿Ya? ¿Qué tendría que demostrar en este caso? Tendría que demostrar que todo esto también es más infinito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, si esta integral es más infinito, recordemos que phi, al ser simple, es de la forma a sub i por las características de unos a sub i, ¿verdad? Y esta integral de phi de x es igual a la suma de los a sub i por la medida de los a sub i. Ahora, esta suma era una suma finita, ¿no es cierto? Desde i igual a 1 hasta n, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la única opción para que esto me dé más infinito? ¿Sí? Estos numeritos eran reales, ¿sí? No podían ser más infinitos, ¿ya? Y este de aquí era la medida, ¿ya? Entonces, la medida esa sí podría ser más infinito, ¿ya? ¿Qué pasa si todas las medidas son finitas? Si todas las medidas son finitas, multiplicados por estos a sub i, también me da algo finito. Sumo cosas finitas una cantidad finita de veces y me da algo finito, ¿ya? Pero yo quiero que me dé más infinito. Entonces, ¿qué debe pasar? Que alguno de estos debe ser más infinito. Alguno de esas medidas debe ser más infinito, ¿ya? Entonces, existe un a medible tal que la medida de a es más infinito. Y si este es más infinito, ¿ya? Estos a sub i tenían que ser algo finito, entonces pueden ser cero o positivos, ¿sí? Si fueran cero, quedamos en la convención de que cero por infinito me daba cero y seguiría dando esto un valor finito, ¿sí? Entonces, ¿qué obtengo? Que este a sub i tiene que ser diferente de cero, ¿sí? Entonces tiene que ser mayor que cero, ¿ya? Entonces, existe a medible tal que la medida de a es igual a más infinito y un a mayor que cero tal que mi función es igual a en A, ¿verdad? Sí. Esa era la definición de cómo estamos cogiendo las función simple. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Ahora, con eso en mente vamos a hacer lo siguiente. Ahora, tomemos g sub k de x igual al ínfimo de los f sub j de x con j mayor o igual que k. ¿Ya? Y también tenemos los a sub n igual al conjunto de todos los x tales que g sub k de x sean mayores que la. ¿Ya? Listo. Entonces analicemos un poquito esto que acabamos de tomar. ¿Ya? Estos de aquí son medibles. Entonces estoy cogiendo el ínfimo de una sucesión de funciones medibles. Entonces este g sub k es medible. ¿Ya? Entonces aquí es medible. ¿Sí? Y ahora, ¿qué estoy tomando en el siguiente? Estoy tomando g sub k mayores que a. ¿Ya? Como este es medible, por definición de que una función es medible, este conjunto también es medible. ¿Ya? Entonces ya tengo un conjunto medible. ¿Ya?
Además, ya, aquí me faltó cuantificar una cosita. El K mayor igual que N. ¿Sí? Ya. Entonces, con esto, además, los A sub n cumplen lo siguiente. A sub n está contenido en A sub n más 1 para todo n. ¿Por qué? Digamos, aquí estoy tomando los K mayores iguales que N. Aquí estoy tomando los K mayores iguales que N más 1. ¿Sí? Entonces, aquí estoy pidiendo más restricciones sobre este conjunto. Acá estoy pidiendo menos porque los K son solo mayores que N más 1, ¿verdad? Entonces, aquí voy a tener más elementos que acá. ¿Sí? Y de igual manera, si yo ya tengo que el X es tal que G de X es mayor que A para todos los X mayores iguales que N, entonces también es mayor que A para todos los K mayores iguales que N más 1. Entonces tengo estas contenencias. ¿Ya? Entonces ya tengo estas contenencias. ¿Ya? Ahora, ya que tenemos hasta aquí, vamos a ver lo siguiente. Un instante. Ya. Ahora, quiero ver cómo puedo, qué pasaría si yo uno todos estos AN. ¿Sí? Vamos a ver qué pasaría si yo uno todos estos AN. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo con todos estos AN? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, G sub K tiene que ser mayor que A. ¿Ya? Entonces, si yo uno todos estos, bueno, estos G sub K que son los ínfimos de estos FJ de X. ¿Sí? Entonces, estos estoy haciendo que sean mayor que A. ¿Ya? Y si uno todos esos, significa que yo quiero que alguno de estos sea mayor que A para todo K mayor que N. ¿Sí? Pero notemos que esta sucesión de funciones G sub K, al estar tomándose el ínfimo y de cada vez un conjunto más pequeño, generamos una sucesión creciente de funciones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una sucesión creciente de funciones. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué va a estar tomándose esto? ¿Sí? Para que se cumpla, esté en la unión, básicamente va a ser como que yo le tomo el supremo de todas estas. Si el supremo de todos esos ínfimos es mayor que A, entonces en un punto van a ser todos mayores que A, ¿sí? Que es la definición de la unión, ¿ya? Entonces, esto no es más que el conjunto de todos los, eh, de tal forma, de todos los X tales que el supremo del ínfimo de f de J con J, perdón, de K, no, con J mayor o igual que K, y el supremo con K en los naturales, ¿ya? De X sea mayor que A, ¿ya? Pero ese creo que le tenía, ya, ahí estamos bien, ¿ya? Entonces tengo de esta manera. Ahora, ya tengo esto. Y ahora, veamos lo siguiente. Aquí creo que, espérame un ratito. Por otro lado. Entonces, por otro lado, consideremos lo siguiente. ¿Qué relación tiene A con este conjunto que acabé de hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué era A? ¿Ya? Entonces, veamos. A primero era un conjunto de medida infinita y de tal forma que phi es igual a A en todo A. ¿Sí?
Listo. Ya, entonces tengamos en cuenta eso. Entonces, este de aquí va a estar contenido en esta unión. ¿Ya? ¿Por qué? Ya. Porque recordemos que son los X tales que phi de X es mayor que, perdón, es tal que phi de X es igual a A. ¿Ya? Y este de aquí, en pocas, sabemos que es f de X que le definimos, ¿no es cierto? Y nosotros dijimos que f de X siempre estábamos le tomando mayor o igual que phi de X, ¿sí? Y phi de X estaba siendo igual a A. ¿Ya? Entonces, este A que estoy tomando aquí está contenido en este conjunto que acabamos de hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué concluye a partir de eso? ¿Ya? Este de aquí, este A tiene medida infinita. ¿Ya? Por lo tanto, este de acá tiene medida también infinita. ¿Ya? Entonces, la medida de la unión de los AN es igual a más infinito. ¿Ya? Pero por otro lado, esta medida, A sub n, ¿de qué tipo era? Era una familia creciente de conjuntos. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo esa medida? Esta medida la puedo calcular como el límite de las medidas. ¿Ya? Entonces, este límite aquí ha sido igual a más infinito. ¿Ya? Entonces ya tengo que el límite de la medida de estos AN es igual a más infinito. ¿Sí? Y ahora veamos una última cosa juntando todas estas ideas. ¿Ya? Eh, por otro lado, ¿sí? Tenemos lo siguiente. ¿Ya? Voy a ver esta, la integral de fn de x. ¿Sí? Vamos a comparar esta integral con la integral de g de n. Vamos a compararles estas dos integrales. Entonces veamos, ¿qué era g de n? ¿Ya? Entonces, g de n, ¿dónde estaba? G de n era los ínfimos de los f de f sub j con j mayor que k. ¿Ya? Entonces, ¿en qué relación estará el fn con el g de n? ¿Sí? Si el g de n era los ínfimos de todos los f's a partir de n, entonces el g de n debería ser menor o igual que fn, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, con esto yo puedo tomar la integral en ambos lados y sabíamos que se sigue cumpliendo. ¿Sí? Ya, muy bien hasta ahí. Ahora, GDN. GDN, ¿qué tenemos? ¿Ya? GDN, por otro lado, voy a escribirlo acá. GDN era igual a en un conjunto. En cierto conjunto era igual a, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la integral de GDN iba a ser sobre A, iba a ser igual a la integral sobre A de A. ¿Sí? ¿Ya? Y esta integral, esta de aquí es una función simple. ¿Sí? Es una función simple, es la función constante. Entonces, ¿cómo se calcula esta integral? De manera directa, A por la medida de A. ¿Ya? Listo. Pero yo sé que la integral sobre todo el espacio es mayor o igual que la integral solo sobre A de g de n de x. ¿Sí? Y A por la medida, esto es igual a más infinito. Entonces, ¿qué concluyo? Concluyo que la integral de fn de x ha sido igual a más infinito. ¿Ya? Listo. Entonces, encontré que una integral ha sido igual a más infinito. Muy bien. Pero, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Entonces, ¿qué queríamos demostrar? Queríamos demostrar que el límite inferior de estas integrales eran mayores que esto, ¿sí? Como en este caso estaba suponiendo que este integral era más infinito, lo que tengo que demostrar es que este límite inferior es igual a más infinito. ¿Sí? Y ahora, tengo que estas funciones son iguales a más infinito. ¿Sí? Entonces tengo que esas funciones son iguales a más infinito. Entonces, ¿qué puedo concluir de ahí? Bien. El límite inferior de esto de aquí es igual también a más infinito, que era la integral de phi de x. ¿Sí? Entonces ya demostré la
desigualdad. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el otro caso. Entonces, caso 2. Si mi función phi es tal que su integral es menor que más infinito. ¿Ya? Entonces, solo para recordar, ¿qué es lo que quiero demostrar? ¿Sí? Lo que quiero demostrar es que, vamos a recordar, estoy aquí, que el límite inferior de las integrales es mayor que la integral de phi. Quiero demostrar que esto de aquí, límite inferior. ¿Ya? Vamos ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la siguiente construcción. Tomemos B igual a todos los X tales que phi de X es estricto mayor que 0. ¿Ya? Con esto, la medida de este B tiene que ser estricto menor que más infinito. ¿Por qué? Porque si esta medida fuese igual a más infinito, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría? Tendría que esta integral sería mayor o igual que la integral de la misma función sobre este conjunto, ¿sí? Que sería mayor o igual que un épsilon, por ejemplo, por la medida de este conjunto, que es más infinito. Entonces me llegaría que esa integral es igual a más infinito, contradiciendo lo que estoy suponiendo que esa integral es menor que más infinito, ¿ya? Entonces, la medida de este conjunto debe ser menor que más infinito, ¿ya? Además, tomemos m igual al máximo de los valores que toma phi, ¿ya? Entonces, m tomemos el valor más grande, ¿ya? Recordemos, phi es una función simple, entonces toma una cantidad finita de valores, por lo tanto puedo tomar el máximo o el más grande de los valores que toma la función, ¿ya? Ahora, para epsilon mayor que 0, o tomamos epsilon mayor que 0 y menor que 1 directamente, definamos los conjuntos B sub n igual a todos los X tales que GK de X es mayor GK de X es mayor que 1 menos epsilon por phi de X, ¿ya? Con K mayor igual que N. ¿Quiénes son estos GK? Igual como definimos antes, estos de aquí eran los ínfimos de J mayores iguales que K de los F sub J de X. ¿Ya? Solo para recordar. ¿Ya? Esto. Voy a tener algunas propiedades. ¿Ya? Voy a tener que estos B sub n es subconjunto de B sub n más 1. Sí, de una manera análoga a lo que hicimos antes, ¿no es cierto? Solo estoy poniendo aquí un nuevo valor, ¿ya? 1 menos epsilon. Entonces, tal como lo razonamos anteriormente, tengo esta contenencia, ¿ya? Y B va a estar contenida en la unión de todos estos B sub n. ¿Sí? Listo. ¿Por qué? Porque aquí son los X tales que phi de X es mayor que 0, ¿ya? Entonces, si phi de X es mayor que 0,
phi de x es mayor que 0, ¿ya? Entonces, tenemos esto de aquí. Tenemos que el g sub k de un x es mayor que 1 menos epsilon por phi de x. ¿Por qué? Porque además de esto, yo también estoy suponiendo que phi de x es menor o igual que f, que es el límite inferior. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, obviamente, estas de aquí, en algún momento le puedo hacer que sea mayor o igual que ese phi, restándole un poquito, un epsilon. ¿Ya? Entonces, tengo esto de aquí. ¿Ya? Con esto. Además, a partir de aquí, ¿ya? Vamos a considerar la siguiente eh, sucesión de conjuntos. ¿Ya? Entonces, B menos Bn. ¿Ya? Entonces, si estos de aquí iban creciendo y ahora yo cojo un conjunto B y le voy quitando conjuntos que van creciendo, esto va decreciendo. ¿Sí? Entonces es decreciente. ¿No? ¿Sí? Y se pueden dar cuenta fácilmente que la intersección de todos estos, ¿ya? Me va a dar vacío. ¿Sí? ¿Por qué me va a dar vacío? Perdón. ¿Ya? Porque estoy intersecando todos estos, ¿no es cierto? Y cada vez yo estoy quitándole cosas más grandes al B. Y si le quito todos hasta el final, como B está contenido en la unión, entonces termino quitando todos. ¿Sí? Ahora, ¿ya? ¿Ya? Entonces tengo una sucesión decreciente, ¿sí? Y yo tengo que esta intersección es igual al vacío. Entonces yo podría calcular la medida de esa intersección. ¿Ya? Como es decreciente, yo puedo calcular esa medida y eso sería el límite, me tiende a más infinito, de la medida de uno de estos. ¿Ya? Pero para yo poder aplicar este teorema, yo tenía una restricción, que era que uno de estos conjuntos debía tener medida finita. ¿Sí? Pero como B tiene medida finita, ¿ya? Como B tiene medida finita, todos estos van a tener medida finita. Entonces, como todos tienen medida finita, yo puedo aplicar este teorema que nosotros vimos. ¿Ya? Entonces tengo que este de aquí tiende hacia cero. ¿Ya? Esta medida que es cero es igual a este límite. Entonces, el límite de estas medidas tienden hacia cero. ¿Qué concluyo con eso? Con esto. Existe un número natural, n, pongámosle, tal que si n es mayor que n mayúscula, entonces la medida de b menos b sub n es menor que epsilon. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer las siguientes observaciones. ¿Ya? Entonces tengo todo esto y ahora sí, vamos a unir todo lo que hemos llegado para tener lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Entonces, si yo integro gn de x, ¿ya? Eso es mayor que integrarlo sobre un subconjunto. ¿Sí? Es una de las cosas que demostramos la clase anterior. ¿Ya? ¿Sí? Pero en Bn, ¿sí? Veamos. En Bn, ¿dónde estaba definido Bn? ¿Sí? En Bn, g de x era mayor que esta cosita de acá. ¿Sí? Entonces, la integral en Bn de esto es mayor que la integral en Bn de lo de acá. Muy bien, entonces esto es mayor o igual que la integral en Bn de 1 menos epsilon phi de x. ¿Ya? Muy bien. Ahora, bueno, voy a sacarle este 1 menos epsilon por acá y dejémosle solo la integral de Bn de phi. ¿Ya? Y analicemos lo siguiente.
yo quiero calcular la integral sobre b sub n. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría calcular la integral sobre b y restarle la integral sobre b menos bn. ¿Sí? Claro, ¿cierto? Yo tengo por aquí un bn. ¿Ya? Quiero calcular la integral sobre esta parte de aquí. Entonces, por acá, yo tengo un b. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular para tener la integral de sobre bn. ¿Sí? Puedo calcular yo la integral sobre todo esto y quitarle esta parte de aquí. ¿Sí? Y no, me estaría quedando. Ah, no, perdón, le estoy quitando esta parte de acá. Sí, le estoy quitando la integral de b menos b sub n. Entonces me quedaría solo esta sección de aquí, ¿no es cierto? Que es un subconjunto de bn. Estaría calculando solo sobre la intersección. ¿Sí? Entonces ahí me faltó un pedacito. Este es mayor o igual que 1 menos epsilon, la integral de b intersección bn. ¿Sí? Por lo que ya vimos en la anterior clase que si yo integraba sobre conjuntos más pequeños, me quedaban cosas más pequeñas. ¿Ya? Si yo quiero integrar sobre esta intersección, pues integro sobre todo b y de ahí le quito la parte de b que no está en bn. ¿Sí? Y ya tengo esto de aquí. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una distributividad. Entonces esto me queda 1 menos epsilon integral sobre b de phi de x menos la integral sobre b menos bn de phi de x más epsilon la integral de phi de x. ¿Ya? Entonces, este de aquí es mayor o igual que simplemente tener 1 menos epsilon la integral sobre b de phi de x menos la integral de b menos b sub n de phi de x. ¿Sí? Le estoy quitando esto. ¿Sí? Es mayor igual, porque este de ahí es estricto positivo, ¿verdad? Muy bien, ¿ya? Estamos hasta ahí. Entonces, un instante. ¿Qué era lo que hace aquí? Aquí en algún punto tenía que darme este B. Ya, ya está. Ah, ya, perdón. ¿Ya? Ahora, ¿qué era este B? ¿Sí? Entonces era 1 menos epsilon. ¿Cómo se definía la integral sobre B? Eso es phi por la característica de B de X. ¿Sí? Menos la integral de B menos Bn de phi de X. ¿Ya? Ahora, bueno, esto es o es 0 o es 1. ¿Dónde es 0? ¿Sí? ¿Qué era B? B era el conjunto donde phi de x era mayor que 0. ¿Sí? Entonces, donde esto se haga 0, esta de aquí también se va a hacer 0. ¿Ya? Y donde esto se haga 1, el de acá, pues bueno, va a tomar un valor diferente de 0. Entonces, esta multiplicación de aquí es lo mismo que 1 menos epsilon, la integral de simplemente phi. ¿Ya? ¿Sí? Por la definición de B, eran los mayores que 0. ¿Ya? Listo. Y esto menos la integral de B menos Bn phi de x. Muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a hacer otra vez una distributividad phi de x menos epsilon integral de phi de x. ¿Ya? Menos. Y ahora sí, analicemos esta parte de aquí.
¿ya? Entonces voy a analizarle un poco aparte para verla bien. Ya. Este fin, ¿sí? El valor más alto que puede tener este fin, ¿cuál era? ¿Sí? Nosotros lo habíamos planteado. Phi era una función simple, entonces tenía un valor máximo y le habíamos llamado m, ¿verdad? Entonces, esta integral de aquí es menor o igual que b menos bm de m de x. ¿Por qué? Porque planteamos que phi sea menor o igual que m. ¿Por qué? Porque tomamos este m como el más grande de los valores que alcanza a tomar phi, ¿ya? Y ahora, esta parte de aquí yo le puedo calcular fácilmente esa integral porque es una función constante. Entonces, ¿a qué es igual eso? Sería al m por la medida de b menos bm. Bn, perdón, Bn. ¿No? Pero nosotros, ¿qué teníamos de estas medidas? ¿Sí? Estas medidas tendían a cero. Entonces, a partir de un n determinado, yo le puedo hacer que esa medida sea menor que un épsilon. ¿Ah? Entonces, esto es menor o igual que épsilon por m. ¿Ya? Entonces, si esto es menor o igual que épsilon por m, entonces aquí como está restando, me queda que esto de acá es mayor o igual que menos épsilon por m. ¿Ya? Listo, entonces veamos, ¿qué hemos obtenido hasta aquí? ¿Qué era lo que estábamos calculando? Estábamos calculando la integral de g de n de x y les llevamos a que es mayor que esto. Ya voy a escribir eso. Entonces, la integral de g de n de x es mayor o igual que la integral de phi de x menos épsilon integral de phi de x menos épsilon m. ¿Ya? Entonces tengo hasta ahí. ¿No? Ya, listo. Y esto es verdad para cualquier épsilon mayor que cero. ¿Sí? Es verdad para cualquier épsilon mayor que cero. Entonces básicamente yo puedo quitar estos de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo que la integral de g de n de x es mayor o igual que la integral de phi de x. ¿Ya? Pero ¿qué era lo que quería llegar? Por aquí anoté lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Queríamos demostrar que la integral de phi sea menor o igual que el límite inferior de estas de aquí. ¿Sí? ¿Ya? Yo no tengo esas de ahí, yo lo que tengo es las g. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Entonces, ahora notemos. Nosotros teníamos f de n comparado con g de n. ¿Cuáles eran más grandes? G de n era el ínfimo desde a partir de n, ¿verdad? Entonces, f de n necesariamente es mayor. Entonces, si yo le integro esto, ¿ya? Y integro esto, voy a seguir conteniendo la desigualdad. Y esto era mayor o igual que la integral de phi de x, ¿ya? Entonces, a partir de un n, yo logro que esta integral de acá sea mayor que esta integral de acá. ¿Eso qué me implica? Esto de aquí implica que el límite inferior de la integral de f de n de x es mayor o igual que la integral de phi de x. ¿Ya? Que era lo que quería demostrar. Y ya está. ¿Sí? Es compleja, sí. Es una demostración compleja que tiene por ahí sus truquitos, un montón de trucos. Pero bueno, ya la vieron más o menos cómo van las ideas. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa aquí para hacer un pequeño descanso y lo vayan viendo. Y de ahí vamos a continuar con el teorema de la convergencia monótona de Lebesgue. Ya creo que con ese teorema y un par de resultados más ya acabaríamos esta clase. Sí, este de aquí es el teorema más complicado porque todos se van a basar en este para demostrar el resto de cosas más fuertes. ¿Ya? Listo. Entonces, regreso a las 12 para continuar con la exposición. Hasta eso pueden descansar un momento. Ya vuelvo. Listo. A ver, continuemos con
el siguiente teorema, ¿ya? Entonces, el siguiente que vamos a ver. Ya, ahora sí. Entonces vamos a ver el siguiente teorema. Este es el teorema de convergencia monótona, ¿ya? Este de aquí es uno de los pilares, igual, de la teoría de la integración, el teorema de la convergencia monótona de Lebesgue, ¿sí? Y basándonos en el lema de Fatou, es súper simple de demostrar, ¿sí? Pero vamos a verlo. Entonces vamos a una demostración. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos una sucesión de funciones, todas no negativas y medibles, tal que esta sucesión es monótona creciente, ¿sí? Entonces, eso para cada x. Ahora, nos dice que si tomamos f igual al límite de los fn, entonces la integral es igual al límite de las integrales, ¿ya? Entonces, veamos, tratemos de demostrarlo, ¿sí? Entonces, sea fn una sucesión de funciones medibles no negativas, medibles y creciente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Ya? Tomemos f igual al límite de fn, ¿ya? Pues veamos qué podemos hacer. Comparemos la integral de f de x. Esto es lo que quiero demostrar, que es igual a esta otra integral, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que la integral del límite inferior de fn, ¿sí? ¿Por qué? Porque n le estoy tomando como el límite, ¿no es cierto? Y si el límite existe, entonces coincide con el límite superior y el límite inferior. Entonces, ya tengo que es igual al límite inferior. Pero por el, el lema de Fatou, esto de aquí es menor o igual que el límite inferior de la integral de los fn de x. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Y listo, hasta ahí. ¿Ya? Entonces tengo esto de acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por otro lado, ¿sí? Yo tengo que f es mayor o igual que fn. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que esto es una sucesión creciente y este es su límite. Entonces su límite va a ser en sí el supremo, ¿no es cierto? Entonces tengo esto de aquí. ¿Y eso qué implica? Implica que la integral de f de x es mayor o igual que la integral de fn de x. ¿Ya? Entonces, esta integral es mayor que estas integrales de acá. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Eso significa que esta integral también va a ser mayor o igual que el límite superior de estas integrales, ¿sí? Entonces, este de aquí es mayor que el límite superior de estas integrales. Como es mayor que todas estas integrales, es mayor que el límite superior, ¿ya? ¿Pero qué he obtenido? He obtenido que este numerito de aquí es menor que el límite inferior y es mayor que el límite superior de esa sucesión de números, ¿ya? Digamos aquí eso para que se note mejor. Entonces, el límite de f de x es menor o igual que el límite inferior, las integrales fn de x, ¿sí? Y es mayor que el límite superior de las integrales, ¿ya? ¿Sí? Pero yo tengo que siempre el límite inferior es mayor o igual, perdón, es menor o igual que el límite superior, ¿sí?
Entonces, siempre, dado una sucesión cualquiera, siempre el límite inferior es menor o igual que el límite superior. ¿Ya? Y aquí tengo lo contrario, ¿sí? Tengo lo contrario. Por lo tanto, ¿qué concluyo? De aquí concluyo que el límite superior de fn de x va a ser igual al límite inferior de la integral de fn de x. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando el límite superior y el límite inferior de una sucesión son iguales? Pues que existe límite, ¿sí? Y el límite es lo mismo. Entonces, esto también va a ser el límite de la integral de fn de x. ¿Ya? Entonces, este es el límite y este es el límite. Entonces, obtuve que la integral de f de x es menor o igual que el límite y es mayor o igual que el límite. Entonces, obtengo que la integral de f de x es igual al límite de las integrales de fn de x. ¿No? Y ya está. ¿Sí? Ya lo tengo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante este teorema? Este teorema es bastante importante porque me da una manera de calcular integrales. ¿Sí? Me da una manera de calcular integrales. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo tengo una función simple y le integro, bueno, este era súper fácil, era una suma, ¿ya? De las medidas de los a sub i, ¿sí? Pero si ya no tenía una función simple, sino solo tenía una función medible no negativa, esto de aquí era el supremo, ¿ya? De un montón de función, de la integral de unas funciones, ¿ya? Entonces, con phi menor o igual que f y phi simple, ¿ya? Entonces, a pesar de que yo tengo la definición de la integral, no tengo un método adecuado para calcularlo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo un método adecuado para calcularlo? Porque aquí yo tendría que calcular todas estas integrales y buscar el supremo. Eso no es para nada simple. Necesito algo que sea un poco más operativo, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice el teorema anterior? Me dice, si tú construyes una sucesión de funciones fn medibles, ¿ya? Entonces, que pueden ser solo funciones simples, por ejemplo, que crezcan hacia f, ¿sí? Si yo construyo la sucesión de funciones simples y tú sabes cómo integrar estas, ¿sí? Tú sabes cómo integrar estas de aquí, ¿ya? Entonces, para integrar estas de acá, simplemente lo que debes hacer es toma el límite de estas que ya sabes integrar, ¿ya? Entonces ya me dice cómo calcular. Entonces me olvido del supremo y ahora qué es lo que tengo que hacer para calcular el límite de una integral, para calcular una integral, simplemente construir una sucesión de funciones crecientes que crezcan hacia f, de tal forma que yo las pueda calcular la integral. ¿Ya? ¿De cuáles? Ya les dije que es fácil calcular la integral de las funciones simples, ¿no es cierto? Entonces aquí en vez de buscar unas fn cualquiera, lo que quisiera buscar es unas phi sub n, que sean funciones simples, que crezcan hacia f, ¿ya? Entonces, ¿yo puedo calcular esas fácilmente? Sí, porque solamente es una suma, porque son funciones simples. Dice, listo, entonces con eso ya está calculado tu función nueva, tu integral nueva, ¿sí? Simplemente como el límite de las integrales anteriores, ¿ya? Ya me da un método para calcularlo, ¿ya? Pero ahora, no me da completamente el método, porque ahora el punto es, ahora, ¿será que dado una función medible, no negativa, yo puedo construir esta sucesión de funciones simples que cumplan todo esto de acá? ¿Sí? Es decir, que sean simples, crezcan hacia f y bueno, la integral pueda calcularlo, eso sí. ¿Ya? Esta sería la interrogante ahora. ¿Puedo construir esta sucesión de funciones? Y el siguiente lema me dice que sí. ¿Ya? Pues veamos, ¿cómo me dice el siguiente lema esto? Me dice, sea f una función no negativa y medible, entonces existe una sucesión phi sub n de funciones medibles simples, ¿ya? Tal que para cada x, phi sub n de x crece hacia f de x, ¿ya? Que era justo lo que quería, que crezca, ¿ya? Entonces, como sí existe,
los voy a coger esas funciones, las integro solamente haciendo la suma y luego encuentro el límite y ya calculé la integral que quería. ¿Ya? Entonces veamos, este teorema me debería dar un método para ir construyendo estas funciones phi sub n. ¿Sí? Y sí, me da el método. No es tan simple, pero me da un método. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a ir construyendo esas phi sub n. Eh, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, para n, un número natural, tomemos el siguiente conjunto. E sub nk igual a todos los x tales que k menos 1 sobre 2 a la n es menor que f de x y es menor o igual que k sobre 2 a la n, ¿sí? Con k igual desde 1 hasta n por 2 a la n, ¿ya? Y e sub 0 igual a todos los x tales que f de x sea mayor que n. ¿Ya? Vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? Voy a indicarles qué es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Para n igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores de cabo puede tomar? Entonces va a ser k igual a 1 hasta 1 por 2 a la 1, que sería 2. Entonces, k va a valer 1 o 2. ¿Sí? Entonces, el e sub 0 va a ser todos los x tales que f de x sea mayor que 1. ¿Ya? El e sub 1, e sub 1, 1, y va a haber el e sub 1, 2, ¿no es cierto? N igual a 1, k va a tomar valores de entre 1 y 2. ¿Ya? Bueno, serían los x tales que 0 sobre 2 es menor o igual que f de x, que es menor o igual que 1 sobre 2. ¿Ya? Y estricto. Y x es igual, todos los x tales que cuando k vale 2, me quedaría, esto de aquí me quedaría 1 sobre 2 menor que f de x, menor o igual que 2 sobre 2. ¿Ya? ¿Ya? Es ese conjunto. Sí, solo para visualizarlo estamos haciendo esto. ¿Ya? Entonces, veamos. Yo tengo mi función que va de los reales en los reales. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya? Estoy haciendo lo siguiente. Estoy cogiendo. Me planto en 1. ¿Sí? Voy a plantar en 1. ¿Ya? Y E sub 0 es todo lo de acá arriba. El E sub 1, 1, me dice que es todos los X que caen entre 0 y 1. ¿Ya? Son entre 0 y 1 medio, serían todos estos de acá. ¿Sí? Y este de acá son entre 1 medio y 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabé de hacer? ¿Ya? Dividí todo mi conjunto de llegada, ¿sí? Porque estamos cogiendo una función positiva. Cogí todo el conjunto de llegada y lo dividí de esta forma. ¿Ya? A partir de 1 para arriba, un solo conjunto y de ahí cojo de longitud 1 medio y de 1 medio. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Ahora, hagamos un pasito más para que quede clara la visualización con n igual a 2. Entonces, si n es igual a 2, K va a tomar valores entre 1 y 2 por 2 a la 2. ¿Sí? Es decir, va a tomar numeritos entre 1 y el 8. ¿Ya? Entonces, el E sub 0, ¿quién va a ser? Va a ser todos los X tales que f de X es mayor que 2. ¿Ya? Y voy a tener un E sub 2, 1, un E sub 2, 2, un E sub 2, 3, un E sub 2, 4, un E sub 2, 5, un E sub 2, 6, E sub 2, 7 y un E sub 2, 8.
¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí serían todos los x tales que f de x es mayor que 0 sobre 4 en este caso, creo que me quedaría, ¿ya? ¿Sí? Y menor que 1/4, ¿sí? Porque recordemos, ¿cómo estamos tomándoles? Era k-1/2 a la n, en este caso n es 2, entonces me quedan 4 abajo, ¿ya? Entonces me queda desde 0 hasta 1 y en el siguiente ya vamos viendo cómo se va a ir comportando, ¿ya? Va a ser todos los x tales que va 1/4, ¿ya? F de x menor o igual que 2/4, es decir, 1/2, ¿ya? Y va a ir 1/2 menor que f de x y acá va a ser 3/4. Y bueno, ya nos damos cuenta cómo van a seguir yendo estos. Por ejemplo, estos son x tales que f de x va a ser menor o igual que 8/4, ¿ya? Y acá va a ser estricto mayor que 7/4, ¿sí? Entonces ya lo vemos cómo se va comportando, ¿ya? Entonces mejor aquí pongámosle el mismo 2/4 y aquí igual 2/4. A ver, entonces 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tengo de esa manera. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Este de aquí yo lo puedo ver como la preimagen, ¿sí? De el conjunto del intervalito abierto en 0 y cerrado en 1/4, ¿sí? Este aquí yo lo puedo ver como la preimagen del intervalito abierto en 1/4, cerrado en 2/4, ¿sí? Se le puede ver como la preimagen del intervalito. Está abierto en 2/4, cerrado en 3/4. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí me da más claro cómo estoy partiendo el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces voy a dibujarlo para tener la última apreciación de esto. Y sería de esta manera. Voy a poner por acá el 2. ¿Ya? Entonces el E0 es todos los superiores a 2. ¿Sí? El siguiente, cierra todos los superiores a 2. Sí, todos los superiores a 2. ¿Ya? El 1, un medio, 1/4, 3/4 y así. ¿Ya? Entonces, el siguiente era desde 0 hasta 1/4. El siguiente era desde 1/4 hasta 1/2. Y así hice una partición de este estilo de del intervalo de llegada, del conjunto de llegada. ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Entonces veamos, ¿qué estoy haciendo ya en general? Si yo tengo n igual a 3, ¿qué haría? Le pondría en 3 aquí, ¿no es cierto? El último sería todo lo de arriba y lo de abajo le va a partir en un montón de intervalos, ¿sí? Acá, ¿en cuántos intervalos lo partió? Lo partió en los 8 intervalos que venía del 2 por 2 a la 2. ¿Sí? Acá, ¿en cuántos intervalos lo va a partir? Va a partirle en 3 por 2 al cubo, ¿sí? Es decir, me va a partir en 4 intervalos, ¿ya? ¿Sí? ¿Y qué longitud tienen cada uno de estos intervalos? Cada uno de estos intervalos va a tener longitud 1/2 en este caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá, ¿qué longitud va a tener cada una de las particiones chiquitas? Va a tener 1/2 al cubo, ¿sí? Y como estoy partiendo hasta el número 3, entonces obviamente voy a tener 3 por 2 a la 3 intervalitos, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cada vez parto, me pongo una vara más alta, ¿no es cierto? Primero fue en el 1, después en el 2, después en el 3, entonces todos los de arriba, y lo de abajo lo parto en intervalos cada vez más pequeños, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces estoy partiendo de una manera eh, ordenada mis intervalos, ¿sí? Entonces, al hacer la primera partición, la partí hasta 1 y abajo le partí en medios, ¿ya? En el siguiente le partí hasta el 2 y abajo le partí en cuartos. En el siguiente le partí hasta 3 y la parte de abajo le partí en octavos. ¿Ya? En el siguiente le voy a partir hasta 4 y la parte de abajo le voy a partir en 16avos, ¿sí?
Entonces, en este proceso de ir partiendo el intervalo, ¿qué voy a ir logrando? Voy a ir logrando lo siguiente. Cada vez voy a partir más, ¿sí? O sea, voy a llegar más alto. Entonces voy a ir a 1, 2, 3, 4, cada vez voy a llegar más alto. Y lo que quede por abajo, voy a partirlo cada vez en cosas más pequeñas, ¿sí? Entonces, una forma de cómo partimos estos intervalos, ¿ya? Entonces, ahí vamos. ¿Ya? Entonces, ya tengo particiones de mis intervalos. ¿Y ahora qué va a pasar con esto? ¿Sí? Entonces, con esto, tomemos. ¿Ya? Tomemos phi sub n igual a la suma desde k igual a 1 hasta n por 2 a la n de k menos 1 sobre k menos 1 sobre 2 a la n por la característica de enk, ¿ya? Más n veces, perdón, la característica de fn, ¿ya? Y voy a demostrar que esta función es la que, esta sucesión de funciones es la que cumple lo que quiero, ¿sí? Que crece hasta f y son funciones simples. Bueno, tal como lo estamos planteando, es una función simple, ¿no es cierto? Porque es una suma finita de funciones características multiplicadas por algo. Entonces, es una función simple, ¿ya? Entonces, ¿qué me faltaría demostrar? Que esta sucesión de funciones crece hacia f, ¿ya? Pero antes de eso, hagamos una última parte de la visualización, ¿ya? Entonces, ¿cómo fueron generándose estas funciones? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacerle aquí el 1 y el 2. ¿Ya? En el primer caso, así. ¿Ya? Entonces, digamos que tengo una función de este estilo. ¿Ya? Listo. Entonces, en el primer caso, ¿qué era lo que hacía? ¿Ya? Partía a partir de 1 todo lo de arriba, ¿sí? Y abajo le partía en un medio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en este caso estaba haciendo esto, ¿ya? Entonces, mi conjunto E sub 0 era todo lo que esté encima de 1, es decir, desde aquí hasta acá, es decir, de aquí hasta acá es el conjunto E sub 0, ¿ya? Ya. El E sub 1, ¿de dónde a dónde es? Voy a hacerlo un poquito más largo para apreciarlo mejor. Algo así. Entonces, el E sub 0, ¿de dónde a dónde es? Es lo que quede encima de 1, que sería esto de aquí, que sería esta partecita de aquí. Esta sería la E sub 0, ¿sí? Lo siguiente, E sub 1, ¿cuál es? Es lo que quede por acá, entonces sería, voy a ponerle de otro color, esto juntamente con esto. Este sería el E sub 1, 1, ¿ya? Y en otro color le voy a poner, sería esta parte de aquí, con esta parte de acá sería el E sub 1, 2. ¿Ya? Entonces, así se dio la partición. En función de la partición que le hice al eje vertical, hice una partición sobre el eje horizontal. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo están definidas estas funciones? ¿Sí? Entonces me dice, el phi sub 1, que sería el que voy a dibujar aquí, es 1 por el, aquí falta E sub 0. ¿Sí? E sub. Entonces, esa función me quedaría aquí. ¿Ya? Y en el otro me dice, sería k menos 1 sobre 2 a la n por estas características. Entonces sería este de aquí así y este de aquí así, ¿no? Entonces ahí lo que está dibujado, esa sería la función simple que le va a aproximar a mi función f, ¿sí? Entonces sería el primer paso, ¿ya? Una primera aproximación. Muy bien, entonces eh, parece que se desactivó el sonido, ¿me escucharon?
Sí, sí se escucha. Ya, a ver. Entonces, ya se vio cómo se hizo esta primera aproximación. Vamos a la segunda aproximación. ¿Ya? Entonces, en la segunda, ¿qué voy a hacer? Entonces, me olvido todo lo que hice antes de estas particiones. Y ahora voy a partirle hasta el 2. ¿Ya? Entonces voy a partir hasta el 2. ¿Sí? Y todo lo de abajo ya no le voy a partir en medio, sino en cuartos. ¿Ya? Entonces sería una partición de esta forma. ¿Ya? Mi función phi sub 2, ¿cuál sería? ¿Ya? Entonces sería aquí, en esta sección sería este valor. En esta sección sería un valor de estas cachitos de aquí. Aquí sería otros cachitos así y aquí otros cachitos así. Y así voy tomando estos cachitos. ¿Ya? Entonces, nuevamente tengo una función simple, ¿sí? Toma muchos más valores, pero se, se parece más a la función f que tengo. ¿Ya? Entonces, de esa forma es como se están tomando la sucesión de funciones. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, es creciente con respecto al anterior y va aproximándose cada vez más a mi función f. ¿Ya? Muy bien, entonces con esto vamos a hacer la demostración de lo que les dije, que va creciendo y que vamos tomando cada vez acercándonos más a f. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ya que definimos, vamos a demostrar que phi de n de x es menor o igual que phi de n más 1 de x. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, listo. Tratemos de demostrar esto. A ver. Esto me quedaría de la siguiente manera. Ya. Entonces, si x puede que esté en el E sub n, ¿sí? O, bueno, sería así, ¿sí? ¿Qué pasa si f de x es mayor que n más 1? ¿Sí? Si f de x es mayor que n más 1, entonces phi de n más 1 de x es igual a n más 1, ¿no es cierto? Porque todo lo que la f queda por arriba le hago valer n, en este caso n más 1. Y phi sub n de x, ¿a qué sería igual? ¿Sí? Si f de x es mayor que n más 1, entonces también es mayor que n. Entonces, la phi sub n, ¿dónde le trunca? Le trunca en n. Entonces, esto es igual a n. ¿Ya? Y se cumple esto de aquí. ¿Ya? Vamos bien. Ahora, si f de x es menor o igual que k sobre 2 a la n y mayor más 1 y mayor que k menos 1 sobre 2 a la n más 1 para algún k, elemento desde 1 hasta n más 1 por 2 a la n más 1. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, si está ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale phi de phi sub n más 1 de este x? Pues vale el valor de abajo, ¿sí? Es el truncamiento que le está haciendo. Entonces es k menos 1 sobre 2 n más 1. ¿Ya? Muy bien hasta ahí. ¿Ya? Pero ahora, ¿cuánto vale phi sub n de este x? ¿Ya? Entonces, pensemos lo siguiente. Entonces, eh, si f de x es mayor que esto, ¿ya? Entonces, f de x es mayor que un k menos 1 sobre 2 a la n. ¿Ya?
y menor o igual que un k sobre 2 a la n más 1 para algún k en este conjunto de aquí. ¿Sí? Ya. Entonces, yo puedo dar un número impar, ¿ya? De tal forma que esto me dé par. ¿Ya? Entonces, va a ser el f de x, va a ser mayor que este numerito sobre 2 a la n más 1. ¿Sí? ¿Ya? Y en este caso, este f de x cae justo en el intervalito donde le hago valer a esta función phi sub n de x. Estaría haciendo valer menos 1 sobre 2 sobre 2n. ¿Ya? Si cae en esa sección. ¿Ya? Entonces ahí se sigue cumpliendo. Ahora, si no le puedo encontrar un número impar que cumpla eso, ¿ya? Entonces yo puedo avanzar un paso más, ¿sí? Entonces yo puedo avanzar un paso más, ¿ya? Y en este caso, esto me quedaría de esta forma. No, no. No, si avanzo un paso más, ya me estoy yendo al otro intervalo. Puedo disminuirle un poco más, ¿sí? Entonces, de esa forma, este ya queda una parte impar, ¿ya? Y con eso a lo que le sumo 1 ya queda par y puedo dividir para 2 y ya encontré el intervalito donde queda, ¿sí? Y ya esta función valdría esto de aquí. Y como podemos ver, es menor o igual que este de acá, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos ir demostrando que esta función va creciendo, ¿ya? Listo, ¿ya? Muy bien. Entonces, sí, más o menos es la demostración de que esta función es creciente. Esta sucesión de funciones es creciente, perdón. ¿Ya? Ahora vamos a demostrar que sí converge hacia f de x. ¿Ya? Nos vamos con dos partes. Entonces, sí. Entonces, demos un x cualquiera. Entonces, sea un x, un número real cualquiera. ¿Ya? Entonces, voy a demostrar que phi sub n de x converge a f de x. ¿Ya? Es lo que nos faltaría. Bien. Entonces, hagámosle por casos. Si f de x es igual a más infinito, ¿ya? Entonces, ¿dónde estaría esta x? Entonces, el x estaría en los conjuntos del tipo e sub n, ¿no es cierto? ¿Sí? Los tipo e sub n siempre estaría quedando arriba de cualquier número natural, entonces estaría en esto de aquí. ¿Ya? En ese caso, ¿cuánto valdría phi sub n de x? ¿Ya? En ese caso, phi sub n de x valdría n siempre, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces tengo que phi sub n de x, que va a ser igual a n, va a converger hacia más infinito, ¿ya? Que es lo mismo que vale f de x. ¿Sí? Y ya lo tengo. ¿Ya? Ahora, siguiente caso. Sí, f de x es menor que más infinito, entonces es un número finito. ¿Ya? Entonces, para algún n en los naturales, yo tengo que x no es elemento del S E sub n, ¿no es cierto? Como es un número finito, ¿sí? Hay algún paso en el que ya queda debajo de mi corte final. ¿Ya? Entonces está por ahí. ¿Ya? Listo. Ahora, con esto. Vamos a comparar cuánto es phi de x menos phi sub n de x. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto era este valor? ¿Ya? Este valor iba a depender de en qué parte queda el f de x, ¿no es cierto? Entonces, si el x queda es tal que f de x queda entre k sobre 2 a la n y esto queda mayor que k menos 1 sobre 2 a la n, ¿ya? Entonces, ¿cuánto era el valor de esto? Esto de aquí va a ser k menos 1 sobre 2 a la n.
¿verdad? Así lo iba tomando. Ya. Entonces, cojamos el K que en el intervalo en el cual cae el f de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos que f de x menos k menos 1 sobre 2 a la n, ¿sí? Porque ese es el valor de phi de x, ¿ya? Vamos a así. Esto es igual a esto, ¿ya? Pero, ¿dónde está f? F es menor o igual que k sobre 2 a la n y mayor o igual que k menos 1 sobre 2 a la n. Entonces, f de x menos k menos 1 sobre 2, eso va a ser menor o igual que 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? ¿Ya? Simplemente, bueno, le pueden ir pasando, le pasan este a restar acá y queda restando también acá. Entonces me queda que f de x es mayor que 0, perdón, f de x menos k menos 1 sobre 2 a la n es mayor que 0 y es menor que 1 sobre n. ¿Ya? Entonces esto es menor o igual que 1 sobre 2 a la n. ¿No? Tengo hasta ahí. ¿Ya? ¿Y qué hago? Cuando n tiende hacia más infinito, ¿esto hacia dónde tiende? Tiende hacia 0. ¿No? Y listo, ya concluí que phi sub n de x tiende hacia f de x. ¿Ya? Y ya lo tengo. ¿Ya? Entonces, este método me mostró una manera de construir funciones que me funciones que crezcan y que vayan hacia f. De esa manera, yo puedo calcular la integral de estas funciones y tomar el límite y esa va a ser la integral de esta función. ¿Ya? Entonces, es un poco enredoso, ¿sí? Y de hecho, sí es enredoso porque no es un método tampoco bueno para calcular, ¿sí? Porque ya me indicó cómo ir construyendo estas funciones, ¿sí? Pero es un método complicado porque, por ejemplo, en cada paso, el primer paso, bueno, ya me queda una función escalonada si vamos con el lenguaje de Riemann, ¿ya? Que toma ahí, que tiene como 3 escalones, 1, 2, 3, 4, 5 escalones, ¿sí? Entonces está bien, ¿ya? Pero ya, solo en un paso más tengo otra función escalonada que toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 escalones. Entonces, solo en un paso más ya le di 17 escalones, ¿ya? Y si doy otro paso más, mucho peor, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer eh, para que esto de aquí tenga sentido, tenga mejor sentido? ¿Ya? Pues no construirlo así, sino construirlo de una manera más simple. Por ejemplo, ¿qué otra manera más simple? Construirlo a partir de las particiones que da como Riemann lo hace. ¿Ya? Entonces, al seguir haciendo particiones como lo da Riemann, esas funciones simples, que también se generan funciones simples, van a converger hacia f. ¿Ya? Lo que ahí no tengo claro es, bueno, convergen hacia f, pero no son crecientes, no necesariamente son crecientes, pero podré hacerlo. ¿Ya? Entonces, en el caso de que yo sí pueda hacer eso, que con la partición a través de Riemann, que convergen a f, a pesar de que no sean crecientes, se mantenga que en el límite la integral de las escalonadas es igual a la integral de mi función, entonces ya tendría un método sencillo. Y es más, no solo un método sencillo, sino demostraría que cualquier función que se pueda integrar con Riemann también lo puedo integrar con Lebesgue, ¿ya? Que es un resultado que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Va? Pero bueno, hasta aquí lo que tenemos eh, es que sí podemos tener un método constructivo para calcular la integral de una función cualquiera en el sentido de Lebesgue. ¿Ya? Y bueno, ahí viene este corolario que era lo que ya les dije, que si yo construyo phi de la manera que lo acabamos de hacer, entonces el límite de estas integrales va a ser la integral de esta función. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nada muy complicado hasta ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente teorema. Ya, estos ya son un poco más simples. ¿Ya?
Entonces, ya que sabemos calcular una integral, vamos a calcular integrales de funciones más complejas. Entonces, puedo calcular la de una y la de otra. Veamos cómo calcular la de la suma de las dos. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a calcular las propiedades de la integral. Entonces, me dice, si yo tengo dos funciones que sean no negativas y medibles, entonces la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. ¿Ya? Entonces, consideremos lo siguiente. Eh, entonces, sean phi menor o igual que f y psi menor o igual que g, funciones simples. ¿Ya? Es decir, phi es igual a una suma de los a sub i por las características de unos a sub i, y psi es igual a la suma de los b sub i por las características de los b sub i. ¿Ya? Con i igual, o cambiamos el contador en cada uno, j, j, con j desde 1 hasta m, y aquí sería un i igual desde 1 hasta n. ¿Ya? Notemos lo siguiente. ¿Ya? La integral, ¿ya?, de a sub i sobre a sub i b sub j de la función phi más psi. ¿Ya? Veamos. Entonces, ¿a qué es igual? ¿Sí? Entonces, si yo estoy solo en el conjunto donde se están intersecando estos dos de aquí, pues todo el resto de aquí que no sea el i, el j fijo que estoy dando, se va a hacer cero. Y todos los de acá que no sea el i fijo que estoy dando, se van a hacer cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar esto? Me va a quedar a sub i por eh, la medida de a sub i intersección b sub j más b sub i por la medida de los a sub i intersección b sub j. ¿Ya? A sub j. ¿Ya? Es decir, me queda a sub i más b sub j por la medida de los a sub i intersección b sub j. ¿Ya? Pero esto es lo mismo que lo siguiente. No, perdón, aquí calculé mal. Perdón, al revés. ¿Sí? Entonces, si no es esto de aquí, es no vacío, entonces voy a coger un x donde esto de ahí no sea vacío. Entonces, ¿cuánto vale esta suma? Entonces, esa suma vale el a sub i más el b sub j, ¿sí? Y por la medida del a sub i intersección b sub j, ¿ya? Y aquí aplico distributiva, medida de a sub i intersección b sub j, ¿ya? Más b sub i de la medida de a sub i intersección b sub j. Y ahora sí, esto de aquí, ¿cómo lo puedo ver? Como la integral de la función phi, pero sobre el conjunto a sub i intersección b sub j. ¿Por qué? Porque en los x elementos de este conjunto, phi sub i toma el valor de a sub i, más la intersección de psi sobre a sub i intersección b sub j de x, ¿ya? Por lo mismo, porque en este conjunto de aquí, la función psi toma el valor de b sub i, ¿ya? Muy bien, listo. ¿Ya? Entonces tenemos que en esas intersecciones, esta igualdad se da, ¿verdad? ¿Ya? Y ahora, si yo quiero hacer la integral de todo esto, ¿sí?, ya no solo un conjunto específico, sino sobre todos los reales, ¿ya?, yo lo puedo ver de la siguiente manera, ¿ya? Yo lo puedo ver como la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta m de las intersecciones de los a sub i b sub j de phi más psi de x, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas intersecciones yo lo puedo ir cubriendo todos los reales, ¿ya? Y si en algún momento no lo cubro es porque en esos puntos las funciones valen cero, entonces no me importan para nada, ¿ya? Entonces lo puedo ver de esta manera, ¿ya?
Pero esto de aquí yo ya lo puedo ver como estas sumas, ¿sí? Y ahí las sumas que tengo se distribuiría al que solo tiene y o al que solo tiene j, y en sí me va a quedar la integral de phi de x más la integral de psi de x, ¿ya? Pues bueno, básicamente, ¿qué he demostrado? Que si yo tengo funciones simples, la suma, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales, ¿ya? Listo, ¿ya? Y de ahí, con eso, ¿qué podría ser? ¿Ya? Con eso podría ser, bueno, yo estaba queriendo demostrar que la integral de f más g de x es igual a la integral de f de x más la integral de g de x, ¿sí? Entonces, si yo estoy tomando funciones phi que sean menores o iguales que f y funciones psi que sean menores o iguales que g, pues de ahí concluyo que si phi más phi es menor o igual que f más g. Entonces, estas funciones van a ser parte de las que están tomándose en este supremo y ya tengo una desigualdad, ¿sí? Y hago algún proceso análogo y tengo otra desigualdad, ¿ya? Y se demuestra la igualdad como habíamos visto antes, ¿ya? Pero no vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Entonces aquí lo hicimos de la primera manera, pero en general las demostraciones van a ir por este lado, ¿sí? Entonces, aunque ya está esta demostración hecha, vamos a hacerla de otra manera, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Como quiero demostrar algo para funciones no medibles, ¿ya? Entonces queríamos demostrar esa igualdad para funciones no medibles, el proceso es el siguiente. Voy a demostrar que esa propiedad funciona para funciones simples, ¿ya? Entonces voy a demostrar, primer paso, que es verdad para funciones simples, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Sean fit, sí, funciones simples, ¿ya? Y lo que quiero demostrar es que la integral de la suma de dos funciones simples es igual a la suma de las integrales, ¿sí? Que básicamente es lo que acabé de hacer, ¿no es cierto? Solo que tomé una hipótesis extra que nunca lo utilicé, pero es lo que acabé de hacer, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengo esto, el siguiente paso es este de acá. Entonces, sean f y g, ahora sí, funciones medibles no negativas, ¿ya? Entonces, cuando ya tengo funciones simples no negativas, yo quiero demostrar que la integral de f más g de x es igual a la integral de phi de x de f de x más la integral de g de x, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero demostrar, ¿ya? Y me voy a valer que ya demostré el resultado para funciones simples, ¿sí? ¿Cómo? Aplicando los teoremas que acabamos de ver, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger una sucesión de funciones simples crecientes que converjan a f y otra sucesión de funciones simples crecientes que converjan a g, ¿ya? Entonces, sea phi sub n que crezcan hacia f y psi sub n que converjan hacia g, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué tengo de aquí? ¿Cómo calculo la integral de f de x? ¿Sí? Simplemente tomando el límite de las integrales de phi de n, ¿ya? ¿Cómo calculo la integral de g de x? Simplemente tomando el límite, perdón, de las integrales de psi de n de x, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos lo siguiente. ¿Cómo? Phi sub n más psi sub n. En cambio, esta nueva sucesión crece hacia f más g y calculemos cuál es la integral de phi más g de x, ¿ya? ¿Cómo calculaba esto? Pues si yo tengo una sucesión que crecen hacia esa función, simplemente la integral es el límite de las integrales de estas funciones de acá.
Pero estas de aquí son funciones simples. Y para funciones simples, yo ya demostré que eso es la integral de la una más la integral de la otra. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, y el límite puedo distribuir en la suma y me queda el límite de la integral de phi de n de x más el límite de la integral de psi de n de x. ¿Ya? Y este es igual a la integral de f de x y el otro es igual a la integral de g de x. ¿Ya? Y ya demostré para esta función, ¿sí? De una manera mucho más simple que la anterior, que era ir viendo las contenencias para ir evaluando las desigualdades con los supremos, ¿ya? Entonces, a más del método haberme dado herramientas para yo calcular de manera operativa la integral, me sirve para tener un método de demostración incluso, ¿ya? Entonces, de aquí, a partir de aquí, cada que vaya a demostrar una propiedad de la integral para cualquier función medible, lo que voy a hacer es este método, ¿sí? Demostrar que esa propiedad se cumple para funciones simples, ¿ya? Y usando eso, demostrar que se cumple también para las funciones medibles no negativas, calculando cada una de las integrales mediante límite de funciones simples, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver la siguiente clase, más detenidamente, algunos de los resultados que podamos tener, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces nos veríamos la clase del viernes, ¿ya? Les vaya bien, buena tarde y hasta luego. Muchas gracias, profesor.